Gracias a Dios, apreciados hermanos, gracias al Señor por sus ricas bendiciones para con todos nosotros. Vamos a, hermanitos, a estudiar este tema muy importante en esta mañana con el título Hijos de Dios obedientes. Bien, podemos tener la figura aquí, ¿no? De una familia, ¿no? De padres e hijos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo los hijos, nosotros los hijos, ¿no? Demostramos amor hacia nuestros padres? ¿Cómo los hijos, ¿verdad? Los hijos demuestran amor hacia sus padres. ¿Cómo lo hacen, no? Obedeciéndoles, ¿verdad? Obedeciéndoles. Cuando los hijos obedecen a sus padres, demuestran amor hacia sus padres, respeto, ¿verdad? Esa obediencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora nosotros, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo demostramos nuestro amor hacia Dios? ¿No? Obedeciendo a Dios, ¿verdad? Obedeciendo al Señor. De esa manera demostramos nuestro amor hacia Dios. Nosotros somos hijos de Dios. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. ¿Y cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, si Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios del cielo como Padre, entonces Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y cuando nosotros obedecemos a Dios de todo corazón, es que amamos verdaderamente a Dios. Jesús dijo en una ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos, el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Entonces el tema que tenemos es hijos de Dios obedientes, porque también en muchas ocasiones hemos mostrado nosotros desobediencia hacia nuestro Padre, pero Dios quiere que seamos obedientes. Vamos a dar lectura al libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 22. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces el apóstol Pedro, mis hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: habiendo purificado, dice, vuestras almas, vuestra conciencia, vuestra mente, vuestro corazón, dice, por la obediencia a la verdad, la obediencia a la palabra de Dios. Dice, aquí dice la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? En una ocasión Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando está hablando la obediencia a la verdad, es la obediencia a Dios, ¿no? De esa manera vamos a alcanzar que nuestros corazones, nuestras mentes sean purificadas a la voluntad de Dios, mediante, dice, el Espíritu, mediante el Espíritu, en el amor de Dios, en el amor que nace en el corazón de Dios. En ese amor vamos a poder ser transformados, ser guiados. Una declaración, mis hermanos, del Espíritu y Profecía, en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, en la página 21, dice así el mensaje: cuando nos aferramos a Cristo, ¿qué significa aferrarse a Cristo? Hermano Julio, ¿qué es aferrarse a Cristo? Es confiar en Él. Confiar totalmente en Él, ¿verdad? Depender totalmente de Él, ¿no? Cuando nos aferramos a Cristo por la fe, nuestra obra acaba de comenzar. ¿Cuándo inicia nuestra obra?
de transformación, obra de obedecer a Dios, ¿no? De estar completamente en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando nos aferramos, dice, a Cristo por la fe. Nuestra obra acaba de comenzar. Ahora dice, muy importante, cada hombre tiene hábitos corrompidos y pecaminosos que deben ser vencidos mediante una lucha vigorosa. Un mensaje muy importante para todos nosotros. Todos, dice aquí, todos, ¿no? Cada hombre, cada hijo de Dios que estamos en esta casa, tenemos hábitos corrompidos, tenemos una vida pecaminosa, dice, y que esto debe ser vencido mediante una lucha vigorosa. Y ahora dice, cada alma tiene que pelear la batalla de la fe. Hermanos míos, cada uno de nosotros tenemos que luchar, así como el apóstol Pablo, ¿no? Al final de su vida dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de vida, no solamente a mí, sino ¿a quiénes más? A todos los que esperan su venida, la venida de Cristo. Entonces, hermanitos míos, dice, cada alma tiene que pelear la buena batalla de la fe. Mis hermanos, todos que estamos aquí tenemos que luchar esa batalla contra nosotros mismos, contra nuestros caracteres, contra nuestros pensamientos, contra nuestras palabras, contra nuestra forma de ser áspera. Hay una lucha constante contra nuestros pensamientos malos que se almacenan. Tenemos que luchar, mis hermanos, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Un subtítulo que vamos a estudiar en esta mañana dice, eligiendo cuidadosamente nuestros pensamientos. Recordamos una lección que hemos estudiado el sábado anterior. Antes de hablar, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de orar. Antes de expresar una palabra, debemos de orar a Dios. Antes de una reacción, debemos de orar a Dios. Antes de elegir un pensamiento, mis hermanos, debemos de orar a Dios. Es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una pregunta, hermanos, una pregunta muy importante. Dice, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿dónde comienza la verdadera obediencia? De acuerdo con la Biblia. De acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios, ¿dónde comienza la verdadera obediencia? Vamos a ver el libro de Primera de Pedro capítulo 1, el verso 13 y 14. El verso 13 y 14. Primera de Pedro 1, 13 y 14. Si alguien desea leerlo, puede leerlo también. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Sí. Amén. Gracias hermano Michel. Hermanos, la pregunta que nosotros tenemos es, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿dónde comienza la verdadera obediencia? ¿Dónde comienza? ¿Qué dice la Biblia? Dice, el apóstol Pedro dice, por eso, ceñid vuestra mente. Los lombos de vuestra mente. Ceñid vuestra mente. ¿Dónde empieza la verdadera obediencia, mis hermanos? ¿Dónde empieza? En la mente. En la mente. La hermana Fuay dice que la mente es la capital del cuerpo. Y la mente tiene la capacidad de comunicarse con Dios. O sea, nuestra mente podemos elegir no comunicarnos con Dios, o podemos elegir comunicarnos, estar en comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro dice, ceñid vuestra mente, sed sobrios, estad en vela, ¿no?
Fijad toda vuestra esperanza en la gracia que os será dada cuando Jesucristo se manifieste. Tengamos esperanza, dice, en la venida de Jesús. Que cuando Él viene, Él trae, ¿qué cosa? Trae galardón, ¿verdad? Ahora dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes. Hermanos, ¿cómo tenemos que caminar? Como hijos obedientes. No os conforméis, dice, con los malos deseos. No andemos en esos malos deseos que teníamos antes, cuando estamos en nuestra ignorancia, dice. Sino andad, dice, en el Señor, obedeciendo al Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo. Miren un consejo que da el Espíritu de Profecía a una hermana, pero ese consejo es para todos nosotros. El Hogar Cristiano, la página 44, dice, hermana mía, podemos decir también hermanos, ¿no? Hermanos, hermana mía, Dios requiere de usted que sea transformada. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos transformados, que nuestro corazón sea cambiado. Una bienaventuranza que el hermano Michel repitió en la mañana. ¿Cuál era esa bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio, nuestro corazón que se ha cambiado. Cuando está hablando del corazón, está hablando de la mente, ¿no? Nuestra mente sea cambiada, sea transformada, sea limpia. Dice, le imploro que eleve sus afectos, dedique sus facultades mentales y físicas al servicio de su Redentor. ¿Quién la compró? ¿Quién nos ha comprado? Cristo, ¿verdad? Cristo nos ha comprado. Santifique sus pensamientos y sentimientos para realizar todas sus obras en Dios. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, para todos nosotros? Santifique, dice, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Hermanitos, nuestros pensamientos tienen que ser puros en Cristo Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpia mente, ¿verdad? Y sentimientos, dice, también tienen que ser santificados nuestros sentimientos para realizar todas sus obras en Dios. La revista El Heraldo, publicado en noviembre de 1884, dice, cuán esencial es, por lo tanto, que los jóvenes ciñan sus lomos de su entendimiento y sean precavidos en su conducta, a fin de que Satanás no pueda seducirlos y desviarlos de la integridad. ¿Qué deben hacer los jóvenes? Nosotros, hermanitos. Hermano José Campos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Afirmarnos en Cristo, Jesús dice. Los jóvenes, dice, ciñan los lomos de su entendimiento, de su mente, dice, ¿no? Seamos precavidos en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, a fin, dice, a fin de que el enemigo, a fin de que el adversario no nos pueda seducir, no nos pueda desviar del camino de la integridad. Es el consejo que tiene la palabra de Dios para nosotros. El libro de Joyas, Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 400-401 dice, las mentes a las cuales se les ha permitido alimentar pensamientos degradantes necesitan transformarse. ¿Qué necesita la mente, hermano Pablo? ¿Qué necesita la mente? Transformarse. Ser transformado la mente, hermanos. Las mentes de este tiempo, hermanitos, se alimentan de pensamientos degradantes, ¿no? Aún nosotros mismos, hermanos, nuestra mente delante de Dios, ¿cómo está nuestra mente delante de Dios? ¿Qué pensamos todos los días, no? Hermanos, la mente necesita ser transformado. Los pensamientos deben concentrarse en Dios, es el mensaje que el Señor tiene. Deben sujetarse en obediencia a la voluntad del Señor. Hemos visto al inicio, ¿verdad?, cómo los hijos demuestran el amor a sus padres, obedeciéndoles en Cristo Jesús. Ahora nosotros, ¿cómo demostramos amor a Dios? Obedeciendo a Dios.
Si amamos a Dios, vamos a obedecer la voluntad del Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 413, dice: el apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Guardar las avenidas del alma. Uno, el gusto. Otro, ¿qué más? El olfato, ¿no? Otro, el tacto. ¿Qué más? Deseos. ¿Ah? Deseos. Todo eso. La vista, ¿no? Sí, gracias, hermana Julia. Todas esas avenidas, ¿qué tiene que ocurrir, mis hermanos? Debemos guardar las avenidas del alma contra el pecado, contra la tentación. Miren lo que dice, hermanitos. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros, que debemos de evitar. Leer lecturas profanas, impuras. Debemos de evitar o escuchar conversaciones impuras, porque cuando escuchamos conversaciones impuras, eso nos lleva a desobedecer a Dios. Ahora dice, no debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas, el adversario. El corazón debe ser fielmente vigilado, o sea, la mente, ¿verdad? La mente debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Cuidado, mis hermanos, para todos nosotros, que nuestra mente esté llena de tinieblas sin Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. No debemos permitir que nuestra mente se espacie al azar en temas que el enemigo sugiere. Cuidado de pisar terreno peligroso. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, el verso 2, un texto muy conocido. ¿Cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros? No os conforméis a este mundo. Lo que nos está diciendo es, no andéis así como el mundo anda. Amén. A su manera, no andéis, sino dice, vuestros corazones, vuestra mente sea transformada, dice, mediante la renovación, ¿no?, de la obra del Espíritu Santo, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Hermanos, la buena voluntad de Dios es que nuestra mente sea transformada para que podamos caminar en obediencia al Señor. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanitos. Porque, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Un mensaje, este mensaje 1, publicado en el año 1890. Miren lo que dicen, mis hermanos. El hombre caído puede ser transformado por la renovación de la mente, de modo que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprueba esto? Por el Espíritu Santo que toma posesión de su mente, espíritu, corazón y carácter. ¿Dónde se hace esta comprobación? Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Una verdadera obra es llevada a cabo por el Espíritu Santo en el carácter humano y se ve en sus frutos. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, se ve, hermano, en los frutos de todos los días. Se ve amor, paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre. Pero cuando el Espíritu Santo no está obrando en el corazón, como es el hermano Michel explicaba en la mañana, ¿no? Esos animalitos, ¿no? Se enojan rápidamente, ¿verdad? ¿No? Hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, así como un buen árbol dará buenos frutos, así el árbol que realmente es plantado en el huerto del Señor, o sea, en el huerto de Dios,
producirá buenos frutos para vida eterna. Hermanos míos, ¿en qué huerto estamos siendo plantados nosotros? ¿Estamos en el huerto de Satanás para dar esos frutos del mundo de pecado? ¿O en el huerto de Dios para dar buenos frutos? Hermanos, dice, los pecados que nos rodean son vencidos. No se permiten en la mente malos pensamientos cuando somos plantados en el huerto de Dios, ¿no? No se permiten malos pensamientos. Los malos hábitos son eliminados del templo del alma. Las tendencias que se han torcido en una dirección equivocada vuelven a encaminarse por el sendero correcto. Se cambian las disposiciones y sentimientos equivocados. Se reciben nuevos principios de acción y hay una nueva norma de carácter. Disposiciones santas y emociones santificadas son el fruto que dan ahora el árbol cristiano. Se ha efectuado una transformación completa. Esta es la obra que debe realizarse, hermanos. Esa es la obra que debe realizarse en cada uno de nosotros si queremos ser moradores de la patria celestial. Esa obra, ser plantados en el huerto de Dios para dar buenos frutos. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿no? Queridos hermanos, vamos a ver este texto, Hijos e Hijas de Dios, página 107. Muy interesante este texto, hermanitos. Toda verdadera reforma comienza con la purificación del alma. Hermanos, qué interesante. Queremos hacer una obra de reavivamiento, una obra de reforma en la iglesia. Acá está el mensaje. Toda verdadera reforma comienza en la purificación del alma. Es gracias al lavacro de la regeneración y a la renovación de la mente por medio del poder del Espíritu Santo como se opera un cambio en la vida. Solos no podemos cambiar. Solos no tenemos fuerza para cambiar las malas palabras, los malos hábitos, todas esas cosas malas. No podemos hacerlo solos, sino por obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice, hermanos. Al contemplar a Cristo, nos transformamos. ¿Qué más? Si la mente se espacía en forma constante en las cosas temporales, estas llegan a absorberlo todo y afectan al carácter, de modo que la gloria de Dios se pierde de vista y se olvida. Las oportunidades que están al alcance de ellos para llegar a ser versados en las cosas celestiales se pasan por alto. Muere la vida espiritual si no miramos a Cristo, si no nos aferramos de Cristo, hermanitos. Muere la vida espiritual. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nuestra vida espiritual muera, desaparezca, y que solo despertemos cuando ya sea tarde. Triste será la historia, mis hermanos, cuando los que están perdidos se darán cuenta cuando ya no hay tiempo de gracia. Triste será esa condición. Pero hoy tenemos ese privilegio, hermanos, al contemplar a Cristo. Somos transformados a su imagen cada vez más. Hay un texto del Espíritu de Profecía que habla, no lo tengo en este momento, pero dice: cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, ¿qué más dice? Él vendrá, dice, a reconocerlos como suyos. Hermanos, ¿cuándo el carácter de Cristo va a ser transformado en su iglesia? Hoy. Hoy es el día, mis hermanos. No permitamos que nuestra vida espiritual muera. Una pregunta muy importante. ¿Hacia dónde se dirige el curso natural de los pensamientos y motivos humanos? Humanamente, mis hermanos, ¿hacia dónde se dirige el curso natural de nuestros pensamientos y motivos humanos? ¿Hacia dónde? El libro de Génesis. ¿Qué dice el libro de Génesis, capítulo 6, el verso 5?
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, eran de continuo solamente al mal. Amén, amén. Hermanos, ¿hacia dónde se dirige el curso natural de los pensamientos del hombre, de los motivos del ser humano? ¿Hacia dónde? Naturalmente, la Biblia dice, mis hermanos, que el pensamiento de los hombres, de ellos, dice que era de continuo solamente el mal. El Eterno, dice esta versión, el Eterno, o sea, Dios, el Eterno, vio que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, solamente era el mal. Así es, mis hermanos, el corazón sin Cristo. Así es la mente sin Cristo. La mente sin Cristo solamente, dice, que se espacía cada vez de mal en mal y en peor hasta finalmente ser aniquilado, ¿no? ¿Verdad? Este mensaje 24, publicado en el año 1891, habla de este texto de Génesis. Dice, el pecado de los antediluvianos consistió en lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios usándolos para complacer sus deseos egoístas. La complacencia del apetito y las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. ¿Qué hicieron los habitantes del mundo antediluviano? Dice que corrompieron los dones de Dios y lo usaron para complacer, ¿qué cosa? Sus deseos egoístas. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de caer en este terreno. Cuidado con la complacencia del apetito. Cuidado con las bajas pasiones, mis hermanos. Los antediluvianos, dice, eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por él. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de ser esclavos de Satanás. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No permitamos que nuestro guía sea el enemigo. Y eso pasó en el tiempo antediluviano. El libro de Jeremías, capítulo 17, el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Engañoso, dice, más que todas las cosas. Perverso es el corazón sin Cristo. Perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá, hermanitos? Permitamos que Cristo habite en nuestro corazón, que Él transforme nuestra vida, mis apreciados hermanos. Vamos a terminar con este texto de Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 328. Dice así: a los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso, hermanos. El corazón que no es guiado por el Espíritu Santo, que no ha sido santificado por Cristo, dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos. Hermanos, cuidado con esto, ¿no? Dice, se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Humillarnos profundamente delante de Dios, cabalmente, ¿no?
y buscar al Señor de todo corazón, ser guiados por el Espíritu Santo. Una pregunta más muy importante, hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta, ¿qué haremos cuando comprobemos que nuestros pensamientos y motivos no son puros? ¿Qué haremos, hermanitos? Cuando nos damos cuenta que el pensamiento no es puro, cuando nuestras palabras no están a la voluntad de Dios, ¿qué haremos? Hermanos, Hechos 8:22, dice la palabra de Dios: arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál es el mensaje del Señor, queridos hermanos? Arrepiéntete. Hay tiempo todavía. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor Jesús está intercediendo todavía por todos nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Arrepiéntete de esta maldad en que hemos caminado. Dice, arrepiéntete. Ruega a Dios. Quizás te sea perdonado, dice, el pensamiento de tu corazón. El Camino a Cristo, la página 32, dice: tened cuidado con las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. Hermanos, ¿qué dice? Hermana Nilvia, ¿qué dice? No posterguéis, ¿verdad? No posterguéis la obra de abandonar los pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente. Cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Hermanos, tengamos cuidado. Lo que nosotros no venzamos por obra del Espíritu Santo, eso que no queremos vencer, eso que acariciamos en nuestro corazón, terminará por vencernos a nosotros mismos y estaremos perdidos para siempre. Queridos hermanos, hemos estudiado este tema muy importante: hijos de Dios obedientes. Que el Señor transforme nuestros corazones, nuestras mentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.